Narcisista. Lidiando con el trastorno narcisista de la personalidad. Por Taylor Hench. Narrado por Cristian Grosso. Capítulo 1. Los 6 signos seguros del narcisismo. Las personas narcisistas que son divertidas, buenas en las cosas y que parecen ser cariñosas y generosas en público, suelen parecer desagradables como buenos amigos e incluso como cónyuges. Puede ser extremadamente placentero pasar el rato. Al mismo tiempo, ¿son también buenos socios cuando se trata de hablar de diferencias de opinión? ¿O hay algo en la forma en que hablan en una relación que hace que las personas narcisistas sean ofensivas? ¿Alguna vez has intentado ser amigo o pareja amorosa con alguien que se trata de sí mismo? ¿Alguien que solo se escucha a sí mismo? ¿Un compañero que cambia de tema, se pone a la defensiva o se enoja contigo cuando intentas hablar sobre los temas que has estado experimentando? El funcionamiento narcisista, en esencia, es una condición para escuchar. Considérelo una escucha unilateral, con varias funciones que surgen como resultado. El deseo de mantener una amistad, sin importar una relación amorosa, puede desvanecerse rápidamente con alguien que no parece verte ni escucharte, que rechaza con desdén lo que dices y que podría enojarse rápidamente si no obstante intenta expresar su punto de vista. La prueba del narcisismo. ¿Se pregunta si usted o alguien que conoce es narcisista? El siguiente cuestionario propone 6 dimensiones para evaluar el narcisismo. Califique cada dimensión de 0 a 5. 0 no lo es. 5 es todo el tiempo. En primer lugar, evalúese a sí mismo. Luego, regresa para marcar a alguien en tu vida que sea difícil de manejar. El objetivo: ver tus patrones y los de otras personas con claridad. La claridad es un fuerte paso inicial para poder hacer cambios para mejorar. Signo 1. Escucha unilateral. Lo que quiero y lo que tengo que decir es todo lo que importa cuando hablamos juntos. Cuando tomamos decisiones, lo que realmente quieres, tus problemas, tus emociones, son meros susurros, problemas e irrelevancias. Cuando hablamos de problemas, mis puntos de vista son correctos. Los tuyos están equivocados. Por lo demás, tiene una importancia mínima. Si esperas tener aportes, me estás debilitando. La escucha narcisista descarta, niega, descuida, disminuye, denigra o hace que las preocupaciones y comentarios de otras personas sean irrelevantes. Un tono de desprecio es un signo narcisista particularmente fuerte. Otra indicación narcisista es responder a lo que otros dicen comenzando con la palabra pero. Sin embargo, es una tecla de retroceso, borrar, que niega todo lo que vino antes. Como lo que otra persona ha dicho, el borrador pero elimina los puntos de vista de otras personas de la conversación. Señal 2. Se trata de mí. Solo sé más. Siempre lo sé mejor. Soy más intrigante. Cuando hablamos, se trata principalmente de mí. En las conversaciones ocupo la mayor parte del tiempo aire. Casi toda mi charla es sobre lo que he hecho en mi vida y sobre lo que estoy pensando. Si empiezas a hablar de ti mismo, me conecto con algo de mi vida para que el foco de la discusión se vuelva hacia mí. Quizás por eso la gente dice que aspiro todo el aire de un espacio. Cuando quiero algo necesito tenerlo. No importa cómo se sienta al respecto. Todo es acerca de mí. Soy grande e importante y tú también estás aquí, principalmente para hacer cosas por mí, como un tercer brazo. Señal 3. Las pautas no se aplican a mí. Puedo tener aventuras, hacer trampa con mis impuestos, cortarme en una fila donde otros estén esperando y hacer caso omiso de las pautas que me impiden hacer lo que quiero. Las pautas son para que las sigan otras personas. Los narcisistas luchan con lo que yo llamo síndrome del hombre alto. Se sienten a sí mismos por encima de los demás, por lo que las reglas realmente no se aplican a ellos. Indicación 4. Tus problemas son realmente críticas hacia mí y odio que me critiquen. Puedo criticar a los demás y normalmente lo hago, pero si me criticas, estás hiriendo mis emociones, así que yo también te haré daño. Si dice que no está satisfecho, es una manera de criticarme indirectamente, dado que todo se trata de mí. Tus emociones deberían estar relacionadas con lo que he estado haciendo. Si estás hablando de tus emociones, incluso si fueron estimuladas por situaciones en el trabajo o con amigos que no tienen nada que ver conmigo, analizo tus emociones negativas como una crítica hacia mí. Los narcisistas manifiestan de manera inconsciente una idea exagerada de su propio significado y velocidad para sentirse desinflados por la retroalimentación negativa.
La crítica duele, y debido a que los narcisistas piensan que todo se trata de ellos, escuchan los intentos de otras personas de hablar sobre los sentimientos personales como críticas veladas de sí mismos. El término científico para tomar las preocupaciones de los demás como una crítica personal es personalización. Me siento solo. Es escuchado por una persona narcisista como acusación. No pasas suficiente tiempo conmigo. Indicación 5. Estoy en lo cierto. Está usted equivocado. Entonces, cuando las cosas fallan entre nosotros, siempre es tu culpa. No se puede esperar que me disculpe o admita que tengo la culpa. Estoy por encima de los demás y por encima de las críticas. Si espera que le diga que he contribuido a un problema, me enojaré con usted. La duda en asumir alguna responsabilidad por los errores puede originarse por confundir la parte con el pensamiento completo o de todo o nada. Los narcisistas piensan, si he hecho solo una cosa que no esté bien, entonces debería ser todo malo. Que es precisamente la razón por lo que se resienten a admitir cualquier cosa incorrecta. Cualquiera que sea la fuente de la sensibilidad a la crítica y la dificultad para admitir errores, tienden a culpar a los demás cuando algo falla. Culpar y encontrar fallas en otros se siente más seguro para los narcisistas que buscar descubrir, aprender y crecer a partir de su propia parte en los problemas. Si bien los narcisistas son bastante rápidos en culpar, pueden ser lentos para apreciar realmente. La gratitud necesita ser escuchada. Indicación 6. Puede que me enfurezca rápidamente, pero cuando me enfado es solo por ti. Me haces enojar, no me escuchaste, me criticaste. Estás tratando de manejarme. Tu opinión es incorrecta. Entonces, realmente necesitas disculparte, no yo. Si estoy enojado, es porque estoy frustrado por lo que estás haciendo. Solo estoy enojado por ti. Los narcisistas suelen mostrar un gran encanto y destreza social. Al mismo tiempo, estas personas aparentemente súper seguras de sí mismas pueden enojarse rápidamente. Cuando se irritan, instantáneamente culpan a los demás de su ira. Capítulo 2. Las muchas caras del narcisismo. Los autores sobre narcisismo se apresuran un poco a anunciar que esta cualidad de carácter central es ineficiente, y es posible que esté vencido tal vez mucho, para generar una perspectiva más matizada de una idea que en su popularización se ha simplificado demasiado. No señalar que está empleado de una manera que puede resultar confusa o poco clara sin querer, porque de una forma u otra los elementos del narcisismo existen en todos nosotros. Y aquellos que carecen seriamente de narcisismo, como el narcisismo saludable, pueden estar tan preocupados y tener una imagen de sí mismos tan mal formada como los que están realmente sobresaturados con ella. O en otras palabras, los condescendientes, super fanfarrón grandioso, Donald Trump. Esta publicación toma su sugerencia y es de hecho una revisión de Rethinking Narcissism, The Bad and Surprising Good About Feeling Unique del Dr. Craig Malkin. Al arrojar nueva luz sobre las diversas paradojas del narcisismo, esta excelente y muy necesaria reintroducción a uno de los temas mentales más convincentes aprovecha al máximo la investigación médica y académica actual. Al hacerlo, presenta una forma aún más avanzada de comprender lo que en nuestra humanidad no siempre es malvado o una condición demasiado humana. Aparte de eso, ofrece mucha ayuda útil sobre cómo manejar de manera eficiente a los narcisistas que son tóxicos, cuyos hábitos abusivos amenazan con cambiar nuestras vidas, o ya lo han hecho, y sugiere cómo podríamos moderar nuestras propias tendencias al narcisismo malsano, prácticas e impulsos que podrían terminar obstaculizando nuestras ambiciones, metas y relaciones personales, profesionales, por lo general. Es cierto y profundamente que todos somos narcisistas, o dicho de otra manera, que todos tenemos una necesidad profundamente arraigada y sentida. Llamémoslo un impulso innato de percibirnos no solo como valiosos e importantes para los demás, sino como personalmente especiales, incluso notables. En una palabra, vernos a nosotros mismos como especiales y dignos de ser considerados de esa manera. Sin embargo, es esencial agregar que nos diferenciamos en el tipo y grado de narcisismo que encarnamos, lo cual puede explicarse sobre la base de nuestro carácter, cómo fuimos criados, y numerosas influencias sociales, académicas y culturales. Realmente es una especie de ricitos de oro. Si tenemos un narcisismo inadecuado, lo que Malkin, mencionando a la ninfa rechazada por Narciso en el folclore griego, llama egoísta,
Nos sentimos mal con nosotros mismos, inferiores, no merecedores y modestamente, subyugamos nuestros deseos y necesidades a los demás. Si por otro lado estamos atormentados por un narcisismo extremo, estamos tan llenos de nuestro ser arrogante, jactancioso y que busca admiración, que carecemos la capacidad de darnos o preocuparnos verdaderamente por los demás. Pero al estar en algún lugar en el medio de este espectro del amor propio, aunque objetivamente calculándolos un poco mal, es probable que seamos seguros, autosuficientes y autocuidados, y cálidos, amables y cariñosos con los demás. Versus, es decir, ser inseguro y autodespreciativo y tan vulnerable a la ansiedad y las depresiones, o desagradablemente presumido, autoritario y autoengrandecido, tener la proporción justa de amor por uno mismo y amor por los demás, nuestro yo, relación y otras relaciones ni demasiado calientes ni demasiado frías. Es mucho más probable que seamos, como dice Malkin, felices, optimistas, duraderos. Entonces es muy probable que experimentemos nuestras vidas como favorablemente desafiantes, eficientes y satisfactorias. Como el autor lo identifica con más detalle, cuestionando gran parte del conocimiento estándar sobre el tema. El narcisismo no es del todo malo. Sentirse especiales puede hacernos mejores amantes y socios, líderes valientes y exploradores valientes. Puede hacernos más creativo e incluso puede ayudarnos a vivir más tiempo. En consecuencia, dentro de las especificaciones generales que evalúan los niveles de ensimismamiento, egocentrismo y superación personal, es importante para Malkin que identifiquemos con precisión lo que es saludable acerca de nuestras predisposiciones narcisistas y, por lo tanto, justifica un mayor crecimiento. Como debería estar claro a estas alturas, repensar el narcisismo, aunque es una entrada relativamente tardía en una región que ya está repleta de publicaciones y libros sobre un tema cada vez más común, abre nuevos caminos en la forma en que ilumina esta medida crítica de la personalidad. Y su autor no solo analiza minuciosamente los diversos grados de especialidad narcisista, sino que también distingue de manera útil entre narcisismo extrovertido, introvertido y común. La última clasificación que se asocia con el orgullo exagerado de un individuo en, no tan desinteresadamente, hacer grandes cosas para otros. Al informar y ampliar algunos de los estudios de investigación más recientes y estimulantes sobre el narcisismo, incluido el suyo, el libro de Malkin es en sí mismo especial. Y una de las cosas importantes que lo hace así es un notable don para resaltar aspectos importantes del narcisismo mediante la utilización de ejemplos de su propia carga de casos clínicos. Sus numerosas anécdotas e historial médico no solo prueban sus ideas y conocimientos, sino que también los hacen persuasivamente reales. Escrito en un estilo convencional vernáculo, complejidades intrínsecas de su tema, todavía está disponible, incluso para lectores que no están familiarizados con las complejidades, a veces abrumadoras del narcisismo. Razonablemente breve, su parte de texto apenas supera las 200 páginas. Reconsiderando el narcisismo, es, sin embargo, notablemente largo en su exploración, en lugar de simplemente pasar por alto una variedad bastante grande de cuestiones relacionadas con su tema diverso. Como científico que es, su asociación académica es con la Facultad de Medicina de Harvard. Malkin busca fastidiosamente iluminar los elementos del narcisismo que, regularmente, han eludido tanto a los terapeutas como a los profanos. Los evitó en parte porque los narcisistas mismos pueden ser tan hábiles para ocultar estas cualidades, y no solo de nosotros, sino también de ellos mismos. Esa es una de las razones por la que este libro debería ser tanto de interés para los practicantes experimentados como para aquellos que simplemente quisieran saber más sobre lo que hace que los narcisistas funcionen y mucho más. Difícilmente se pueda enfatizar demasiado que la escritura de Malkin va mucho más allá que la mera categorización y sobre todo de despatologizar diferentes tipos de narcisismo. Así es como examina muchos temas fundamentales para el tema y sustancialmente más de los que puedo cubrir suficientemente en esta evaluación. Por ejemplo, cómo la mayoría, aunque no todos, los narcisistas poco saludables pueden provocar el cambio. Lo que se muestra a continuación, ajustado de la tabla de contenido del libro, es un esquema de sus temas. La parte 1 incluye 4 capítulos, cada uno de los cuales trata cuestiones cruciales de definición y categorización. ¿Cómo sigue?
viejas presunciones teóricas y nuevas ideas sobre el narcisismo. Cómo el narcisismo, a través de prejuicios negativos y conceptos erróneos, se convirtió en una palabra sucia y en la llamada epidemia. Comprender de 0 a 10 todo el espectro narcisista y cómo examinar su propio grado de narcisismo a través de The Narcissism Test. Solo vale el costo del libro, pero con disculpas a Craig Malkin, un colega escritor del blog de PT, el autor ya ha hecho que este instrumento esté disponible de forma gratuita en línea, aunque es una versión mucho más corta de lo que está en el libro y ciertamente no es tan útil. La parte 2, dividida en 2 secciones, distingue entre narcisismo saludable y no saludable, explicando el origen del narcisismo, desde la reproducción involuntaria de egoístas hasta el lamentable cultivo de narcisistas extremos e ineficientes y qué hay de malo en los egoístas y aún peor en los narcisistas patológicos, quienes en sus extremos son francamente sociópatas. La parte 3, con sus 3 capítulos complementarios, se fija pragmáticamente en reconocer e intervenir eficientemente con narcisistas insanos, abordando las diversas señales de advertencia de que está lidiando con un narcisista problemático. ¿Cuál es la mejor manera de manejar y posiblemente incluso ayudar a los amantes, familiares y amigos que puedan ser inquietantemente narcisistas? Y cómo interactuar con éxito con compañeros de trabajo, colegas y gerentes narcisistas. La parte 4, en 3 secciones, analiza cómo motivar, fomentar y promover un narcisismo saludable, ofreciendo orientación para los padres sobre cómo criar hijos positivos pero afectuosos. Sugerencias sobre el uso productivo de las redes sociales que describan los valiosos esfuerzos de Malkin para lidiar con un tema mental controvertido, en algunos casos difíciles, y una aclaración final sobre cómo vivir una vida de narcisismo saludable puede estar llena de entusiasmo y propósito. Este repaso del contenido del libro debe sugerir una de sus mayores fortalezas, específicamente la exposición organizada de sus ideas, simplemente de seguir y, con un poco de atención sostenida, también fácil de absorber. De hecho, la eficiente discusión del libro también llega a su sección de referencia detallada, dividido en 12 secciones. Cada una destaca los libros y publicaciones que Malkin ha utilizado para preparar los 12 capítulos del libro como se describe arriba. Y estas listas bibliográficas sugieren no solo la exhaustividad de la investigación del autor, sino también lo bien verificadas que están sus diferentes argumentos y conclusiones. En resumen, el libro altamente comprensible de Malkin aporta una autoridad sorprendente, ciertamente más allá de lo que podría obtenerse de un libro escrito en un diseño accesible para aquellos con un conocimiento mínimo del tema. Y sin embargo, también es útil para los profesionales que ya lo dominan. Claramente el autor ha hecho sus deberes, y en consecuencia, cualquier interesado en este tema tan atractivo debe estar en deuda con él. Para concluir, si van a comprar solo un libro sobre narcisismo, este es el que deben comprar. No solo porque está escrito de manera tan atractiva, sino porque su cobertura de este tema de personalidad influyente es anormalmente completa sin volverse frustrantemente espesa o abrumadora por detalles periféricos. Además, prácticamente todos sus puntos están demostrados de manera convincente por ejemplos de la vida real, que respaldan sus diferentes afirmaciones sobre este tema tan amplio. Es un tema que ha sido durante mucho tiempo tan debatible como vital para comprender las complejidades usualmente complicadas de la naturaleza humana, y no solo sus terribles vicios, sino también algunas de sus cautivadoras virtudes. Capítulo 3. Cuando el narcisista falla. No sin causa, el narcisismo maligno es solo uno de los temas más buscados en la web, en parte simplemente porque relativamente hay muchas personas que parecen tener esos rasgos peligrosos que nos impactan negativamente. Estas personas son notorias porque desestabilizan nuestras vidas, nos hacen sentir inseguros, infravalorados, menospreciados o irrelevantes, y como señalé en mi libro Personalidades peligrosas, Rodale Penguin, pueden victimizarnos emocionalmente, así como físicamente, incluso económicamente. Llegan a nuestras vidas como miembros de la familia, buenos amigos, amantes, socios, asociados en el trabajo, gerentes, o lo que es peor, como líderes nacionales. Una vez que entran en nuestra órbita, por muy distantes que sean, la toxicidad es lo que tienen en común, y siempre dejan tras de sí un campo de partículas de sufrimiento humano.
A estas alturas reconocemos cuán peligrosos son estos individuos precisamente porque su patología impulsa gran parte de su conducta sórdida, específicamente hacia los demás. Sus características comunes, tales como un sentido de privilegio hiperinflado, grandes emociones de superioridad o singularidad, conceptos erróneos de infalibilidad, desprecio perpetuo por la verdad, connivencia e informática perennes para aprovechar al máximo a los demás, sentir que las pautas y las leyes no se aplican para ellos, y obviamente la necesidad de degradar a los demás, justo con la insensibilidad, no solo nos desgasta, sino que puede tener terribles repercusiones. La única área de la que rara vez se habla cuando se trata del narcisista moral es ¿qué sucede cuando fracasan? El fracaso personal, laboral o como líderes para el narcisista puede ser bastante inquietante, si no terrible, para el resto de nosotros. Como señala Stuart Judovsky en Fatal Defects, estos individuos tienen tan graves defectos de carácter que manejan el fracaso de manera muy diferente a usted y a mí, porque no son introspectivos ni capaces de reformarse y carecen de empatía por los demás. Por lo general, vemos a los narcisistas en términos radiantes como líderes efectivos del mercado o como líderes políticos y, sin embargo, en general, su malignidad probablemente con el tiempo garantizará su propio fracaso o incluso detención. Ya sea porque engañan a los impuestos, porque malversan efectivo, eluden las reglas y leyes, engañan a los socios comercialmente, devalúan y atormentan a su familia o pareja, de hecho hasta el punto del divorcio, o cuando se trata de cultos, pensando en Jim Jones y Charles Mason aquí, o como líderes del país, pueden llevar a sus seguidores o a su país a acciones que son dañinas. Y así cuando ocurre una catástrofe o un fracaso de algún tipo es inevitable. Cómo responderle al narcisista y lo que nosotros, como víctimas potenciales de sus acciones, podemos esperar ver es de lo que se trata este artículo. Al igual que muchos trastornos de carácter, aquellos que tienen grandes defectos de carácter, pero especialmente el narcisista, cuando se enfrenta a la deshonra pública, cuando se los denuncia como delincuentes o por sus malas acciones, o cuando luchan de una manera muy pública, es entonces cuando terminan siendo metaestables, poniéndonos como familia, amigos, compañeros de trabajo, corporaciones, el público en general o una nación en mayor amenaza. Cuando las cosas comienzan a ponerse amargas para el narcisista, esto es lo que podemos esperar. 1. Afirmarán erróneamente que todo está bien y que no hay nada de malo. Primero intentarán desviarnos o afirmar que no hay absolutamente nada en las acusaciones o circunstancias. Si se muestra evidencia, intentarán invalidarla o afirmar que es incorrecta, falsa o un elemento de conspiración poco claras, pero ciertamente no es cierto. 2. Toda prueba que se presente y quienes la presenten serán agredidos con fuerza y vengativas. Cuanto mejor sea la evidencia, más agresivo será el ataque. Las personas que están haciendo lo correcto al denunciar actos delictivos, comportamiento poco ético o fallas deben ser desafiadas, avergonzadas, molestadas e intimidadas. Ni siquiera sus familias deben salvarse si es necesario. El narcisista involucrará a los fanáticos o facilitadores para atacar de una vez a los que ofrecen pruebas, incluso si expone vergonzosamente su conducta de caniche como la de aduladores sin valor. 3. La evidencia infalible se presentará como incorrecta y el resultado de mezquindad, celos, estrellas malas, personas dañinas, negatividad, enemigos, némesis, perdedores, conspiradores, oposición, buscadores de ganancias, los infieles, generalmente visto en grupos espirituales ocultos, o como estamos viendo ahora en la política estadounidense, actores de noticias falsas o del estado profundo. Siempre hay una gran constelación de personas a las que culpar. El narcisista se abre para que afirmación vacía resuena, especialmente entre sus defensores. 4. Mientras atacan con venganza, el narcisista maligno continuará hablando de sí mismo en términos elogiosos, independientemente de circunstancia real, ya que son incapaces de introspección y mucho menos contrición. Pregonarán sus logros, reales o imaginados. Su infalibilidad sintética incluso se presentarán a sí mismos como dignos de ser venerados en lugar de vilipendiados. 5. Buscarán encontrar a una persona a quien culpar por sus problemas o su caída, preferiblemente alguien que no pueda protegerse. Un chivo expiatorio siempre es útil y cuando no hay uno real, se inventará uno.
Si no son promovidos o despedidos, es especialmente porque una camarilla en el trabajo estaba en contra de ellos. Si engañan a sus socios comerciales es porque se lo merecen. Si la esposa consigue a los niños en un acuerdo de divorcio, es por su abogado cobarde, no por su comportamiento abominable. Si pierden una elección es debido a los supervisores del proyecto, ciudadanos despreciativos, engaños, estafas o algún otro tipo de malversación por parte de una conspiración. Las conspiraciones son útiles para el narcisista simplemente porque fácilmente no necesitan evidencia. Como no están casados con la verdad, parlotean muchas razones sin fundamento que apuntan hacia afuera, nunca jamás a sí mismos. 6. Como las circunstancias terminan siendo alarmantes, el narcisista no asumirá ninguna responsabilidad. Nunca. Todo lo que ha fallado es responsabilidad de otros. Culparán a los cónyuges por no merecer sus logros, a los asociados ignorantes que simplemente no evalúan, a los desleales, les encanta culpar a los desleales. Los que siguen las pautas y las leyes porque, paradójicamente, acatan las pautas y las leyes. O aquellos que claramente no comprendieron la propia especialidad del narcisista. Todos, y me refiero a todos, desde las personas que se fueron hace mucho tiempo, hasta los conectados periféricamente, hasta los difuntos terrenales, serán culpados del fracaso del narcisista. Una vez más, nunca es culpa suya. 7. En el proceso de echar la culpa, incluso los más fieles e incondicionales serán eliminados y denigrados si es necesario con una indiferencia reptil. Para el narcisista maligno solo existen los buenos, los que ofrecen un compromiso ciego y firme que son útiles, y todos los demás son enemigos, inútiles y por lo tanto malos. Si estás dentro o fuera, bueno o malo, no lo determina la historia, la amistad, los sacrificios o qué tan bien te has desempeñado en el pasado. Está determinado por las necesidades caprichosas y egocéntricas del narcisista y que puede cambiar en un momento. 8. Espere que las mentiras aumenten y se repitan significativamente. Ellos, incluso debido a pruebas preciosas de lo contrario, mentirán más profunda y firmemente. Las mentiras son y siempre serán la herramienta principal del narcisista maligno. La única diferencia ahora es que, al lidiar con el fracaso o el ridículo público, las mentiras deben aumentar en frecuencia y audacia hasta el punto de la incredulidad. El narcisista esperará que los defensores, los deshonestos y los facilitadores mientan por ellos e incluso desarrollen coartadas increíbles. Que pongan en peligro a otros al comprometerlos a mentir es el daño colateral que hace el narcisista mortal, mientras se agita en desesperación cuando fallan o son atrapados. Y mientras las mentiras aumentarán, también aumentará la necesidad de abaratar a los demás para valorarse más a sí mismos. Atacarán a todos y a cualquiera de las formas más viciosas y vengativas. Aquí es cuando vemos manifestarse su rabia. No solo ira, sino rabia desenfrenada. Dirán cosas que aturden la conciencia y esperan que todos se traguen lo que dicen, al igual que lo hacen sus facilitadores. Las personas más decentes serán agredidas, bufonadas, ridiculizadas y convertidas en un juguete masticable humano, mientras el narcisista suelta rabia y odio sin ataduras. Se sumergirán en un caldero sin fondo de antipatía y como un chorro de agua arrojarán este brebaje tóxico por todas partes con regularidad metronómica. 9. El narcisista maligno que carece de culpa o conciencia solo se preocupa por el respeto y no se avergüenza públicamente. Cualquier tipo de humillación pública les provocará más ira, más rabia, más ataques, más conducta deshonesta y una falta de cortesía sin igual. Si el narcisista va a ser derribado, también buscarán derribar a todos los que lo rodean para hacerlo sufrir vengativamente. Cómo el narcisista condena, rompe o arruina a otros, cónyuge, buenos amigos, socios comerciales, compañeros de trabajo, el público, depende de la mórbida creatividad y depravación del narcisista mortal, las herramientas factibles que tiene disponibles y, por supuesto, cuán alarmantes son desesperada la circunstancia. La web y las redes sociales son ciertamente útiles, ya que las vidas se pueden arruinar con un solo tuit. Sin embargo, también lo son las armas y rifles, el veneno e incluso los asesinos a sueldo. Y si están al mando de una nación, pueden poner a los órganos de seguridad o al ejército a trabajar en su nombre. 10.
En determinadas circunstancias, a medida que se acerca el final, el sufrimiento de los demás es primordial para el narcisista maligno. Es su forma de criarse a sí mismos. Por muy mal que suene, pagando malévolamente a la civilización con mucho más sufrimiento. A medida que se rompen, no mostrarán preocupación ni empatía porque no tienen ninguna. Si otros están sufriendo por sus acciones, al narcisista simplemente no le importa. Carentes de conciencia o de cualquier tipo de remordimiento, al igual que el psicópata de Robert Hare, duermen muy bien por las noches mientras todos los demás están inquietos, ansiosos, estresados, con conmociones físicas o psicológicas todo el tiempo, nerviosa y justificadamente considerando que más malevolencia se producirá. 11. Al lidiar con el fracaso, el arresto, la acusación o el despido, ventilarán sus quejas sin cesar. Los narcisistas son recolectores de lesiones naturales y como tales han estado acumulando y alimentando desaires sociales y males percibidos solo para esta ocasión. Se revolcarán en la victimización, diciendo que han sido perseguidos sin cesar y sin necesidad. Ellos, por supuesto, esperarán que sus abogados, seguidores o facilitadores se hagan ecos serviles de sus flatulentas afirmaciones. Entonces, ¿qué pasa al final? Difícil de pronosticar. Cada circunstancia es diferente. Algunos patearán, se agitarán y desesperarán por un tiempo deliberadamente o gracias al encarcelamiento, esperando su momento hasta que puedan hacerlo todo de nuevo. Otros se reagruparán, planificarán, conspirarán y prepararán otra entrada triunfal en la vida de los incautos para victimizarlos cuando surja la oportunidad. Otros, lamentablemente, buscarán hacer daño mientras lidian con una ruptura, un divorcio, son despedidos de un trabajo, son denunciados por sus actividades delictivas o son destituidos de su cargo. Otros molestarán, acecharán o simplemente harán la vida insoportable para los que consideran responsables. Su pasado a menudo puede darnos una idea de lo que pueden hacer, pero uno nunca puede estar seguro. Los seres humanos son terriblemente complicados y similares a muchos afectados por un trastorno de la personalidad, susceptibles a los más pequeños de los desencadenantes no reconocidos pero catalíticos. Cuando se trata de líderes de culto narcisistas, los miembros del culto a menudo pagan con sus vidas como lo hicieron en Johnstown, Guyana, cuando Jim Jones fue investigado. En las relaciones interpersonales, la violencia siempre es algo de lo que preocuparse, como nos recuerda Ray Malloy en su libro Violent Attachments. Y por supuesto, en política, se puede hacer mucho daño cuando se ejerce el poder, pero lo peor se produce cuando un líder o líder malignamente narcisista con graves defectos de carácter afirma que solo ellos pueden arreglar las cosas, que solo ellos pueden formar el futuro, que solo ellos tienen las respuestas y que solo ellos tienen una gran visión para el futuro y que, por necesidad, deben permanecer para salvarnos. Cuando escuche eso, debería darle una pausa. Ahí es cuando tenemos que estresarnos más. Si no me cree, déjeme hablarle de un narcisista maligno de importancia. Capítulo 4. Los 5 subtipos tóxicos del narcisismo. No todos los narcisistas son exactamente iguales. La mayoría de los narcisistas crónicos pueden tener varios subtipos en su patología, que pueden aparecer alternativamente o mezclados según la situación y la relación. 1. El narcisista manifiesto. Ya basta de que hablo de mí mismo, vamos a escucharlo hablar de mí. Una vez más, salvé el día. Sin mí, no son absolutamente nada. El narcisista abierto tiene toneladas de las cualidades más comunes asociadas con el narcisismo, que incluyen, entre otras, la grandiosidad, la búsqueda de atención, el encanto superficial, la exageración, la superación, la excesiva importancia personal, el privilegio descarado, la manipulación agresiva, las humillaciones negativas, arrogante condescendencia, etc. Considerablemente los narcisistas en general y los narcisistas abiertos en específico generalmente muestran una estridente falta de contemplación hacia las personas. Solo lo que piensan y hacen importa. Esperan que el mundo gire a su alrededor. ¿Estás enferma? ¿Pero qué hay de llevarme al centro comercial? 2. El narcisista encubierto, introvertido. Uno llora porque uno es miserable. Yo lloro porque los demás son estúpidos y eso me hace sentir miserable. The Big Bang Theory. No todos los narcisistas son grandiosos y abiertamente ofensivos.
Los atributos del narcisista encubierto introvertido incluyen, pero no se limitan a suficiencia, superioridad silenciosa, ensimismamiento, ausencia de empatía, ser rápido para juzgar a las personas o trabajos como aburridos o tontos, o enorgullecerse de ser el individuo especial mal interpretado. Mientras que el narcisista obvio tiende a mostrar entrometido su complejo de supremacía falsa, el narcisista encubierto, introvertido, manifestará sutilmente su vanidad apenas oculta. Él no lo dice, pero se nota por su risa y comunicación no verbal que la mayoría de la gente. 3. El narcisista pasivo-agresivo. Cada vez que mi cónyuge siente que no está siendo atendido, hace que todo sea difícil, mientras dice que no hay absolutamente nada malo. El método favorito de mi colega cuando se sale con la suya es tomar el doble de tiempo para hacer algo. La agresividad pasiva se puede especificar como enemistad en camuflaje con el propósito de obtener un beneficio mental y/o material cuestionable. Algunos narcisistas hacen uso de estrategias pasivo-agresivas como formas principales de satisfacer sus necesidades egoístas o como castigo específico para aquellos que luchan por acomodar sus impulsos. Cuando el narcisista pasivo-agresivo no se sale con la suya, desarrollará esquemas subversivos para hacer infeliz la vida de quienes lo rodean. Los ejemplos incluyen animosidad verbal camuflada, es decir, chismes negativos, humor hostil disfrazado, por ejemplo, sarcasmo, hostilidad relacional encubierta, por ejemplo, el trato silencioso, decir solo una cosa pero hacer otra, culpar, demorar, inventar falta de conocimiento y sabotaje subversivo. 4. El narcisista situacional. El éxito se le subió a la cabeza. El narcisismo puede surgir después de que un individuo gana un nivel específico de estatus, aclamación, reconocimiento y/o logro, y en consecuencia comienza a creer realmente que él o ella está por encima de los demás. Los narcisistas situacionales a menudo actuaban de una manera social y profesionalmente aceptable en algún momento, pero se volvían más egocéntricos a medida que alcanzaban niveles más altos de éxito. Conductualmente, el narcisismo situacional cambia a una persona para peor, ya que termina siendo más cabezona, autoritaria y narcisista. En casos extremos, la afirmación de éxito o popularidad del narcisista situacional desarrolla un complejo de superioridad con poca empatía. 5. El narcisista sexual. Mi pareja está tan obsesionada con la eficiencia cuando hace el amor, a menudo siento que él está más preocupado por su desempeño que por mí. El narcisismo sexual puede definirse como la explotación física o psicológica de otro con el propósito de satisfacción sexual y validación incorrecta del ego. El narcisismo sexual se caracteriza típicamente por la inequidad en el poder, la ofensa límite, la manipulación física, emocional directa y el uso, abuso, negligencia repetidos de la víctima. La investigación ha encontrado correlaciones entre el narcisismo sexual en ciertos casos y la adicción sexual, la violencia doméstica y la infidelidad relacional. ¿Puede un narcisista cambiar para mejor? Quizás. Sin embargo, solo si es muy consciente y está dispuesto a pasar por el valiente proceso de autodescubrimiento. Para los narcisistas que ya no están listos para jugar la farsa a costa de relaciones reales y la credibilidad, hay formas de liberarse de la falsedad y avanzar gradualmente hacia el yo superior. Para quienes viven o trabajan con narcisistas, la conciencia perceptiva y la comunicación asertiva son imprescindibles para establecer relaciones saludables y de respeto mutuo. Capítulo 5. ¿Por qué las personas narcisistas son propensas a la depresión? En porcentaje, el narcisismo es saludable, refuerza el apego protegido con una autoimagen positiva, reacciones adaptativas a la humillación, un sentido de orgullo y gratitud hacia uno mismo por la autoeficiencia y un interés equilibrado en la apariencia, los logros y la posición social de uno mismo. En exceso, el narcisismo se vuelve patológico, creando una circunstancia en la que no es posible trabajar bien con los demás. Las necesidades severas de agradar y apreciar, combinadas con la incapacidad de ver los defectos de alguien claramente, ya sea rechazándolos o exagerándolos o ambos, hace que sea difícil reconocerlo y seguir adelante de manera constructiva. En lugar de aceptar la vergüenza como una emoción normal, incluso beneficiosa, es decir, para el aprendizaje social, la vergüenza se distorsiona, prueba de la total reprobabilidad de alguien hasta un grado casi delirante. Narcisismo y depresión.
Según informaron los científicos Keeley, Laverdiere y Pincus 2020, el narcisismo patológico aumenta el riesgo de depresión. No se sabe cómo sucede eso. Se ha asumido que la dificultad para manejar las emociones podría ser la raíz del problema. El narcisismo tiene dos medidas relacionadas pero únicas: grandioso y susceptible. El narcisismo grandioso cubre la personalidad engreída, a lo que generalmente se hace referencia con epítetos groseros, caracterizada por un ego inflado, la propensión a hacer uso de los demás y una sensación de ser verdaderamente notable. Tal grandiosidad parece ser inherente y genuina. El narcisismo susceptible, por otro lado, generalmente surge de las dificultades, el trauma y la negligencia de la juventud, estimulando la empatía y el cuidado de los demás por un tiempo. Los narcisistas vulnerables comprenden la idea de empatía, pero la esperan de los demás sin ver el toma y deja, lo que resulta en victimización y frustración. Quienes los rodean a menudo terminan sintiéndose agotados, amargados y finalmente, simplemente terminados. Los autores hablan de diferentes teorías que relacionan el narcisismo con la depresión. Las personas narcisistas no podían procesar eficazmente los sentimientos sobre sí mismos personalmente y sobre las circunstancias sociales. Los sentimientos negativos se atascan y se desarrollan gradualmente. Deseando ocultar sus defectos, mantienen un frente con los demás mientras por dentro se vuelven más distantes y deprimidos. Los estados depresivos alteran la sensación de tener el control y se deshacen del comportamiento en entornos sociales y laborales, impulsando aún más el ciclo. ¿Qué está pasando? Dada la falta de investigación que analice los vínculos entre el narcisismo, los sentimientos y la depresión, Keeley y sus colaboradores diseñaron un estudio preliminar de 99 pacientes ambulatorios tratados en clínicas de salud psicológica financiadas con fondos públicos en Vancouver, Canadá. Reclutaron una muestra de conveniencia de clientes en el orden en que comenzaron el tratamiento, lo que resultó útil para un estudio de investigación piloto, pero menos sólido que los estudios de investigación de seguimiento. Los participantes eran 70% de mujeres blancas, de alrededor de 36 años de edad en promedio. Los pasos incluyeron el inventario de narcisismo patológico, que cubre la grandiosidad y la vulnerabilidad, la escala de procedimiento emocional, que analiza 5 aspectos de 1. Supresión emocional, 2. Sentimientos no procesados, 3. Sentimientos manejados inadecuadamente, 4. Evitación de sentimientos y 5. Sentimientos reducidos, empobrecidos. Y el cuestionario de salud del paciente, que evalúa los síntomas centrales de la depresión y que incluye una pregunta adicional sobre la influencia negativa en el funcionamiento social. Recomendaciones. En general, la grandiosidad y la vulnerabilidad estaban relacionadas, pero eran únicas. Ambos también se asociaron con un mayor riesgo de depresión. Había varias afiliaciones: vulnerabilidad con supresión de emociones y emociones no procesadas, depresión con emociones no procesadas, sentimiento mal controlado con grandiosidad, vulnerabilidad y depresión, y experiencia emocional empobrecida con grandiosidad, vulnerabilidad y depresión. Utilizaron estas correlaciones básicas para encontrar el mejor modelo estadístico. El modelo reveló que el procesamiento emocional deteriorado aumentaba el riesgo de depresión solo para el narcisismo vulnerable. No poder procesar las emociones fue el único elemento considerable de procesamiento emocional que moderó la relación entre vulnerabilidad y depresión. Adicionalmente, narcisismo susceptible asociado a problemas sociales a través de emociones no procesadas, y también de los propios signos depresivos. El gran narcisismo se correlacionó con el riesgo de depresión, pero no a través del procesamiento psicológico. Importancia. Estos resultados sugieren que los individuos con cualidades narcisistas susceptibles acaban deprimiéndose más rápidamente porque no resuelven sus emociones de forma adecuada. Los autores destacan que la vulnerabilidad narcisista, con una mayor sensibilidad a lo negativo, mejora y mantiene estados mentales indeseables. La preocupación por uno mismo desvía recursos que, de otro modo, podrían utilizarse para impulsar respuestas adaptativas. El narcisismo grandioso está asociado con la depresión, pero no porque se procesan las emociones. Específicamente en los casos más graves, la grandiosidad patológica conduce al fracaso personal y profesional.
al aislamiento y la soledad y a la ausencia de logros. Estos resultados podrían desencadenar la depresión independientemente de cómo se manejen los sentimientos. Con una mayor vulnerabilidad narcisista viene un mayor pesimismo, un sentido debilitado de autocontrol, una mayor vergüenza y aislamiento y una búsqueda de ayuda ineficaz. Las personas con narcisismo vulnerable generalmente rechazan la ayuda para evitar sentirse necesitados o dependientes, lo que los hace sentir más susceptibles y vergonzosos. Por lo general, esto aleja a las personas al quemar su empatía y hacer que se sientan poco apreciadas. En la falta de comprensión del patrón repetido, esto a su vez podría desencadenar una intensa decepción, ira e indignación por el abandono percibido. Además de todo lo demás, es una experiencia confusa debido a la falta de percepción y la excesiva dependencia de la culpa y el odio a uno mismo para dar sentido a las cosas. Alejarse del narcisismo vulnerable. Las personas que experimentan narcisismo susceptible tienen una tarea desafiante pero posible. Es necesario comprender las distorsiones que se originan por no procesar los sentimientos, por incómodas que sean, para reconocer lo que no funciona y reemplazarlo con técnicas y prácticas adaptativas. El dolor en sí no es necesariamente útil, pero a menudo va con el territorio hasta que uno supera las rutinas masoquistas y aprende una mayor autoaceptación, gratitud y perdón, o al menos va en esa dirección. Manejar el dolor emocional de manera saludable es esencial. La autocompasión es una herramienta poderosa aquí. Es importante lidiar con el trauma subyacente del desarrollo, la depresión, la ansiedad y las enfermedades psiquiátricas relacionadas, junto con aprender a interrumpir la actitud negativa recurrente e instituir una reevaluación positiva. Es un problema realmente difícil con el que ganar tracción, porque la vista depresiva se siente más real y más legítima que cualquier perspectiva positiva. En realidad, la esperanza a menudo se enfrenta con desconfianza y vanidad, y los que ofrecen esperanza son vistos como inexpertos, incluso adversarios o algo peor. Cultivar la durabilidad, dar un salto de fe para tener fe en uno mismo si es posible, superar la imagen negativa de uno mismo para conectarse y aceptar ayuda, adoptar una técnica de crecimiento postraumático, aceptar la vergüenza y, en última instancia, desarrollar un sentido de seguridad y agencia, es una forma de vida completamente diferente. Para aquellos con un narcisismo muy susceptible, lidiar con la vergüenza y el riesgo de rechazo y fracaso es una gran pregunta. Aunque es un cambio desafiante, para muchos es una oportunidad mucho mejor que estancarse. A medida que avanzamos en la vida, termina siendo más difícil posponer enfrentarnos a nosotros mismos. El tiempo pasa, nos volvemos más inteligentes y somos menos capaces de pasar por alto lo que es importante. Y las demandas de la familia y el trabajo nos permiten hacer uso de nuestros recursos de formas que antes no se veían. Esencialmente, aprenda a hacer un buen uso de sus sentimientos y de usted mismo. Capítulo 6. La mejor respuesta al narcisismo en los estudiantes. He hablado sobre el creciente número de estudiantes que son narcisistas y aquellos que luchan con NPD, trastorno de personalidad narcisista. El Dr. Jean Twenge, autor de The Narcissism Upsurge, revela las señales de una creciente población de estudiantes que son narcisistas. Los estudiantes universitarios ahora respaldan los rasgos de personalidad narcisista. Las palabras yo soy y yo se utilizan en las letras de canciones más que en cualquier otro momento. Los jóvenes son más propensos a experimentar narcisismo que otras edades. Casi 1 de cada 10 veinteañeros experimenta NPD. El millennial típico se tomará 25,000 selfies en su vida. Una breve sinopsis de un estudio de investigación reciente revela que los estudiantes narcisistas tienen opiniones exageradas pero susceptibles de sí mismos. No pueden regular su confianza en sí mismos y dependen de los demás para su afirmación. El narcisismo se ha relacionado con ciertos hábitos dañinos en los negocios que incluyen, entre otros, delitos de cuello blanco, hostilidad y toma de decisiones arriesgadas. En el centro del narcisismo está el sueño de que eres mejor de lo que realmente eres. Eres único y debes recibir un trato especial. Tiene derecho a cosas que otros pueden tener que esforzarse para obtener, pero ¿cuál puede ser la razón de esta percepción errónea? Comprender una de las causas fundamentales del narcisismo. En su libro Dating Significantly, la profesora de la Universidad de Houston, Brené Brown, ofrece un nuevo ángulo sobre el narcisismo,
Uno que tiene mucho sentido para mí y aclara una causa fundamental del narcisismo que supera la creencia de que los niños solo están siendo egocéntricos, titulado Mocosos. Ella dice, el narcisismo es un miedo a ser regular basado en la vergüenza que no se puede curar con más vergüenza. Considere esta idea. Entre las muchas razones del aumento del narcisismo en la actualidad, se encuentra la noción de que un estudiante se siente un poco como un simple número. Que no son especiales después de todo. Es el miedo a ser común y una reacción a sentir vergüenza por ser tan típico. Tal vez sea una reacción exagerada compensando la silenciosa desesperación de que no son importantes para los demás ni para la sociedad. Es el miedo a que no sean conocidos. No obtengan 1 millón de seguidores en Twitter. No obtengan 10,000 me gusta en una plataforma de redes sociales. Si esa es la tarjeta de puntuación de nuestra cultura, entonces es suficiente para empujar a un niño a hacer cosas raras para sentirse mejor. Nuestros peores pecados ocurren por el miedo desesperado de no valer nada. Definitivamente hay otras causas para el narcisismo, pero si tus estudiantes sienten esta vergüenza, no se puede resolver haciéndoles sentir mucha más vergüenza por ser narcisistas. La lástima no cura la vergüenza. Es como combatir el fuego con más fuego. Respondiendo al narcisismo. Si cree que la vergüenza podría ser una causa de comportamiento narcisista en sus estudiantes, ¿por qué no intentar una reacción contraria? En lugar de hacerlos sentir avergonzados por ser narcisistas, comunique que las personas realmente especiales tienden a hacer cosas únicas por los demás. A riesgo de sonar cliché, hacen el mundo un lugar mejor. De hecho, servir a los demás demuestra en gran medida su especialidad. De hecho, se sentirán mejor consigo mismos por su actitud altruista. Una vez fui mentor de un estudiante universitario de la Universidad Estatal de San Diego que reveló todos los signos del narcisismo. Parecía que se amaba a sí mismo. No me tomó mucho tiempo quitarle esa capa y descubrir que era, lamentablemente, vulnerable a las opiniones de los demás sobre él. Y se esforzó por obtener la aprobación y la afirmación de los demás. Mi receta para esos signos fue simple. Muéstrame lo especial que eres haciendo algo genial para los menos especiales. Cuando lo hizo, observé que se desarrollaba una situación de ganar ante mis ojos. Manejó un trabajo de servicio en Tijuana, México, e incluyó a otro estudiante universitario en la tarea. Cuando se hizo, los niños de un orfanato de Tijuana se beneficiaron, y este estudiante se benefició del sentimiento interno de realmente incluir valor a otra persona. Nunca nos sentimos mejor que cuando agregamos valor a los demás. La conclusión es solo esta. No terminaremos con el narcisismo diciéndoles a nuestros estudiantes que no son tan únicos. En su lugar, desafíalos a demostrar lo único que son. Reaccione con sensatez en lugar de responder impulsivamente a ellos. Viktor E. Frankl escribió una vez, entre el estímulo y la reacción hay espacio. En ese espacio está nuestro poder para elegir nuestra reacción. En nuestra reacción reside nuestro crecimiento y nuestra libertad. Capítulo 7. Narcisismo en los niños. El elogio es necesario en la mejor de las relaciones, señaló una vez Tolstoy, así como se necesita grasa para que la rueda siga girando. En sus interacciones diarias, las personas de todo el mundo a menudo se encuentran ofreciendo y recibiendo elogios, y realizan su vals social de maneras asombrosamente diferentes. Algunos pueden correr en busca de madera para llamar a la primera mención de buenas palabras en su discurso. Otros podrían hacer un gesto de asentimiento distante. Otros, con la cara roja y moviendo la cabeza, pueden rechazar enfáticamente los cumplidos, mientras que otros pueden aceptar hasta la última palabra de recomendación con orgullo y pasión. A primera vista, el aprecio y la paternidad parecen una pareja infalible. Los padres aplauden a sus hijos con la buena intención de aumentar su confianza en sí mismos, animarlos y mostrarles afecto, mientras que los niños prosperan gracias a la aprobación devota de sus padres o cuidadores. Sin embargo, la investigación está demostrando que no todo es tan simple y que los elogios que los padres imparten tan generosamente y sinceramente a sus hijos pueden de hecho ser contraproducentes. El investigador de la Universidad de Ámsterdam, Eddie Brummelman, examina la compleja relación entre el elogio y el narcisismo y lo que realmente considera que los niños cultiven una sana confianza en sí mismos. Aquí está el Dr. Brummelman en sus propias palabras. ¿Cuál ha sido una de las ideas más fascinantes de su investigación?
Cuando comencé a estudiar narcisismo, suelo pensar que era casi como la autoestima y que los narcisistas eran aquellos con una confianza en sí mismos extremadamente alta. Una de las cosas más importantes que ha revelado mi investigación es que el narcisismo y la confianza en uno mismo son extremadamente diferentes. Si bien la confianza en uno mismo contribuye a la salud mental, por ejemplo, al minimizar la ansiedad y las depresiones, ayudar a mantener relaciones saludables, etc., el narcisismo puede dañar la salud psicológica desde una edad temprana. ¿En qué se diferencia el narcisismo de la confianza en uno mismo? En la literatura psicoanalítica de la década de 1970, el narcisismo a menudo se describía como una autoconfianza exagerada y extrema, autoestima con esteroides. Sin embargo, si miras de cerca, el narcisismo se enfoca en la idea de que eres superior a otras personas y que otros son inferiores a ti. Las relaciones tienden a ser competitivas y un juego de suma cero. Solo puede haber un ganador y ese soy yo. La autoestima, por otro lado, gira en torno a la idea de ser digno de quien eres como persona y no siempre sentirse excepcional para los demás. En realidad ves a los demás como iguales. Las relaciones tienden a ser horizontales y un juego de suma distinta de cero. Ambos podemos obtener lo que realmente queremos. ¿Es el narcisismo un rasgo de carácter con el que uno nace o se obtiene a través de la socialización? ¿Cuánto de ella es naturaleza y cuánto es nutrición? El narcisismo, como cualquier otro rasgo de personalidad, tiene una parte genética. Ya en la edad preescolar, los niños dispuestos al narcisismo posterior son activos, quieren estar en el punto focal, están mentalmente inestables y se enojan y molestan cuando no obtienen lo que quieren. Pero siempre que decimos que algo tiene una parte genética, presumimos de inmediato que está reparado y grabado en piedra. Eso es un malentendido. El narcisismo se forma socializando experiencias. Nuestra investigación ha revelado que los niños desarrollan características más narcisistas cuando sus padres los subestiman, cuando sus padres lo ven como personas especiales y notables que deberían recibir un tratamiento único. Sobrevalorar a los padres o cuidadores tiende a exagerar, reclamar y alabar las capacidades de los niños y presionar a los niños para que se destaquen de los demás. Con el tiempo, en un entorno así, los niños pueden suponer que son mejores y más merecedores que los demás. Y a medida que los narcisistas envejecen, tienden a sentirse atraídos por entornos que resaltan la competencia sobre la cooperación, que les permite sobresalir, ser elogiados y apreciados por los demás. Eligen entornos que mejoran sus características narcisistas. ¿Cómo se puede reconocer cuando un niño es excesivamente seguro de sí mismo versus narcisista? El narcisismo surge inicialmente alrededor de los 7 años. Es entonces cuando los niños adquieren la capacidad de realizar autoevaluaciones mundiales a través de contrastes sociales. Si le pide a un niño que se defina a sí mismo, normalmente diría, soy un gran hermano, hermana, o puedo jugar al fútbol realmente bien. Estas son autoevaluaciones específicas de dominio que carecen de comparación social. El narcisismo es una autoevaluación mundial que implica una comparación social. Soy mejor que los demás. Algunos niños son increíblemente seguros de sí mismos, y sus autoevaluaciones pueden ser irrealmente positivas, pero el atributo crucial del narcisismo es la creencia de que eres mejor y más merecedor que los demás. Cuando un niño dice, soy un gran dibujante y puedo jugar al fútbol realmente bien, no significa que sea algo egoísta. Pero cuando un niño tiene fe en su propia supremacía y dice algo así como, estoy más especial que otros y otras personas obtienen la apreciación que en realidad son dignos de, que pueden ser narcisistas. Parece haber una teoría implícita en la civilización occidental de que necesitamos una dosis de narcisismo para tener éxito. La presunción subyacente es que, si no está reclamando su supremacía y si no está tomando lo que cree que le corresponde, otras personas ocuparán su lugar. Esa es una creencia que fortalecemos y que en realidad podría ser peligrosa. Si cree que trasciende a los demás, es más probable que menosprecie a los demás y reaccione a la defensiva o incluso enérgicamente a las críticas. El narcisismo te impide examinar objetivamente las críticas y aprender las críticas para mejorarte. ¿Qué es la paradoja de la apreciación? ¿Con qué precisión los elogios inflados conducen a resultados negativos? La paradoja es que nuestro elogio está bien intencionado, pero en algunos casos tiene consecuencias no deseadas. Cuando vemos que un niño tiene baja autoestima, sentimos una fuerte necesidad de ayudarlo a sentirse mejor consigo mismo.
y tenemos esta teoría laica de que la apreciación hará el trabajo. Los padres elogian más. Lo hiciste excepcionalmente bien. A los niños con baja autoestima muy probablemente en un esfuerzo por elevar su autoestima. Lo que muestra nuestra investigación es que tal elogio inflado puede tener repercusiones imprevistas. Por ejemplo, en un estudio de investigación observamos las interacciones entre padres e hijos y codificamos la frecuencia con la que los padres elogiaban y luego seguimos el desarrollo de la confianza en sí mismos y el narcisismo con el tiempo. Descubrimos que los niños con baja autoestima recibían mucho aprecio inflado. Pero cuanta más apreciación inflada obtenían, menor era su autoestima y para algunos, más altos eran sus niveles de narcisismo en el futuro. Imagina que alguien te dice cuando eras niño, hiciste un dibujo increíble. Quizás por un tiempo te sientas como, oh, sí, soy increíble. Pero luego empiezas a pensar, esto establece un requisito muy alto. ¿Tendré la capacidad de cumplir ese estándar en el futuro? ¿Seguiré siendo notable? No estoy seguro. Habrá problemas y luchas específicamente en la juventud, y habrá momentos en los que pensarás, no lo hice tan bien y no estoy cumpliendo con las expectativas de otras personas, y esto te hará sentir mal contigo mismo. ¿Cuál es la mejor forma de alabar? Trate de centrar los elogios en el comportamiento en lugar de en el carácter. De lo contrario, los niños pueden tener la impresión de que lo que hacen y cómo lo hacen, por ejemplo, en la escuela, cambia la forma en que usted piensa en su carácter. ¿Quieres elogiarlos por algo que realmente pueden controlar y cambiar sobre sí mismos? Digamos que un niño obtiene una calificación muy alta. Es mucho más confiable decir, esto es realmente genial, porque sé que estudiaste mucho, porque los niños pueden conectar el éxito con un proceso y el trabajo que realizan en este proceso. También les digo a los padres o cuidadores que traten de no aplaudir de manera exagerada porque, sin querer, pueden establecer requisitos realmente altos que son difíciles de cumplir. Creo que siempre es bueno estar al tanto de los mensajes implícitos que le está enviando a su hijo. Incluso la apreciación bien intencionada puede consistir en mensajes que no planea comunicar. Sin embargo, recuerde que las cosas siempre pueden cambiar y que ese carácter no está escrito en piedra. Incluso cuando los niños son mayores, hay muchas experiencias que pueden disminuir o aumentar ciertos rasgos. ¿Qué consejo le daría a los padres para que críen a sus hijos con una confianza saludable en sí mismos y para ayudarlos a crecer? Quizás la conclusión más importante es darse cuenta de que puede ser cálido y afectuoso con su hijo y elevar su autoestima sin poner al niño en un pedestal. Puede pasar el rato con el niño, haciéndolo sentir que realmente aprecia su compañía, jugar juntos juegos que se basan en la reciprocidad, el tacto, los abrazos. Hay cosas que les hacen sentir que realmente los aprecias por quienes son como individuos y que aprecias tu conexión con ellos sin decirles, creo que eres único e impresionante, y mucho mejor que tus compañeros de clase, y te mereces un trato especial. Cuando sepa que su hijo tiene rasgos narcisistas, no debe entrar en pánico. Es bastante típico, pero es muy importante reconocer las creencias que subyacen a la autoimagen narcisista. Esté atento. ¿Su hijo se gusta a sí mismo por lo que es? ¿O su imagen de sí mismos es más delicada? Piense en los mensajes que usted o el medio ambiente le está enviando, y que podrían estar contribuyendo a estas creencias. Hable sobre los valores que son necesarios en la vida y cómo los humanos en esencia son iguales y cómo nadie realmente merece un trato especial. Errores de crianza. Los niños son naturalmente y adorablemente centrados en sí mismos, y tienen puntos de vista poco realistas y positivos de sus capacidades. Cuando un niño de 3 años dice, «Mírame hacer mis grandes inmersiones», esto refleja un deleite apropiado para su edad con nuevas capacidades y el deseo de la aprobación de los padres. Alrededor de los 7 años, los niños terminan siendo capaces de compararse razonablemente con sus compañeros. Para la mayoría de los niños, esto conduce a una disminución de la confianza en sí mismos en general. Para algunos, es el comienzo de una visión narcisista de sí mismos. El narcisismo es una condición de las relaciones. Si bien podría ser atractivo bajar a un narcisista un par de clavijas, eso no es útil ni amable. Los niños narcisistas realmente necesitan aprender a conectarse en lugar de impresionar. Decirles repetidamente lo únicos que son juega con su tendencia a anhelar y acaparar el centro de atención y su ansiedad y resentimiento cuando no son la estrella. Por otro lado, el calor genuino, decirle y demostrarle a los niños, eres único para mí, en lugar de eres único,
Puede ayudarles a desarrollar un sentido de profunda aprobación que subyace a la auténtica autoestima. El mayor cumplido que un padre puede darle a un hijo es: disfruté de tu compañía. Los niños narcisistas realmente necesitan ayuda para aprender y comprender las ideas y sentimientos de otras personas y reaccionar de manera cariñosa. Podemos hablar de los sentimientos a medida que aparecen en los libros, películas o la realidad. Podemos fomentar la empatía y reconocer la compasión y la cooperación. Incluso podemos dejar que experimenten la emoción silenciosa de hacer un acto anónimo de generosidad. Podemos apoyar sus esfuerzos para conectarse con sus compañeros. La amistad auténtica es un buen antídoto para el narcisismo. Cuando se comportan de manera insensible, podemos apartarlos y ayudarlos a imaginar la respuesta del otro individuo. Tenemos que hacerlo con delicadeza y compasión, conscientes de lo vulnerables que son estos niños y de lo desanimados que se sienten por las críticas. Cuando se equivocan, debemos hacer hincapié en hacer las paces y progresar en lugar de persuadirlos de su maldad. Aunque el narcisismo se puede medir de manera confiable en los niños, no significa que estos niños sean completamente imperfectos o estén condenados. Realmente necesitamos creer en la capacidad de nuestros hijos para crecer y aprender. Esto ha sido Narcisista, lidiando con el trastorno narcisista de la personalidad, por Taylor Hench, narrado por Cristian Grosso. Copyright 2020 Taylor Hench. Producción Copyright 2020 Taylor Hench.